Hola, buen día. Hoy vamos a trabajar con inglés infantil. Estamos en relación a la carrera de profesional medio en educación preescolar. Una carrera muy interesante. Mi nombre es Alicia Rodríguez Santillán. Tengo un objetivo, es el conocer al grupo e identificar sus expectativas personales y profesionales. Mi forma de trabajo es esta, a través de videoclase con diapositivas. Su evaluación es a través de rúbricas. En cuanto a su tiempo y entrega, va a ser el 70% de porcentaje. ¿En qué consiste una rúbrica? Ok, yo creo que ustedes ya conocen esto. Tenemos fecha de entrega, porcentaje, hay indicadores, los cuales se deben de respetar, y criterios. En los criterios se define cómo es que lo van a realizar para que se pueda cumplir con el porcentaje. En este primer parcial se van a manejar entrega de algunos trabajos para cubrir el 70%. Y su primer examen. Estamos trabajando con nuestro primer parcial, que es el 30%. Bien, espero que estas actividades que nosotros vamos a realizar nos permitan precisamente lograr el objetivo de esta materia, optimizar todas nuestras actividades. Aquí tengo mi objetivo de forma escrita, que es identificar los diferentes problemas de aprendizaje a través del conocimiento de los trastornos de desarrollo y las discapacidades para diseñar una intervención específica o bien una intervención de carácter institucional o global que hagan frente a estas dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr esto? Tenemos que trabajar a la par para lograr este objetivo, precisamente. Por consiguiente, vamos a trabajar con algunos términos. El tema que vamos a trabajar hoy es el primero y trata de esto: criterios de selección de materiales para la enseñanza del inglés en educación infantil. ¿Qué criterios nosotros necesitamos tomar en cuenta? Esa es una primera pregunta. Entonces, aquí los vamos a identificar. Los criterios pertinentes para la enseñanza de este idioma. Criterios que nosotros debemos de concientizar, analizar perfectamente. Aquí hay unos ejemplos, aquí les vamos a dar la pauta, que posteriormente vamos a ir repasando de uno por uno. Ok. Uno de los criterios que marca esta selección, son recursos existentes para la enseñanza del inglés en educación infantil. ¿Qué recursos existentes habrá hoy en día? Pues tenemos varios, tenemos impresos, tenemos digitales. La versatilidad del Internet nos ayuda a recorrer este mundo de recursos, porque es un mundo que nosotros podemos palpar, ¿sí?, de tanto material que hay. Aquí, el criterio que nosotros debemos de tener para identificar y decidir cuál es lo óptimo para utilizar en esta educación infantil. Otro criterio viene siendo la formación integral del alumnado en sus competencias cognitivas, psicomotrices y afectivo-sociales. Este término es muy importante.
formación integral del alumno. Sabemos que una formación integral está incluida en lo que son las competencias cognitivas. Nuestros pequeños las van desarrollando cada día mejor. Las psicomotrices, esas habilidades y el afectivo sociales son muy importantes. Tenemos que considerar cada una de sus actividades, cada una de sus actitudes, ser muy observadores para identificar cuál es precisamente lo necesario para la formación integral de nuestros alumnos. Recordemos que cada uno son diferentes. Entonces, debemos tener esa capacidad de observación para lograr los objetivos, de ayudar a nuestros pequeños. Una mentoría muy, muy importante. Es una actividad que nosotros tenemos, en la que tenemos que salir adelante. Nuevamente, en los criterios de selección hay otra. La adquisición de destrezas para realizar las actividades habituales e iniciativa en la utilización adecuada de espacios y materiales. Como les comento, tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta de qué destrezas cuentan nuestros pequeños, cuáles son sus actividades habituales. Los espacios son muy importantes en estas edades. Hay espacios muy reducidos en algunas instituciones, materiales también. Entonces nosotros tenemos que adecuar perfectamente los espacios y optimizar los materiales. ¿Para qué? Para que nuestros pequeños se sientan atraídos a realizar nuestras actividades que nosotros les pongamos en salón. El espacio, como se los comento, es muy importante. A veces nuestros pequeños se sienten muy limitados, no se sienten a gusto, se sienten invadidos. Pero si les damos material que les llame la atención, no va a importar esto. Ellos van a realizar sus actividades de forma normal y contentos, que es lo principal. Aquí vamos a reforzar precisamente lo que es lo afectivo social, el trabajo con sus compañeritos, el trabajar con ustedes. Por eso es la importancia, espacios, materiales, las actividades, todo tiene una estrecha relación. Y eso es una forma de apoyar a nuestros pequeños y a nosotros mismos en nuestro trabajo. Es algo muy concreto lo de las elecciones de materiales, pero lo más relevante es el criterio. ¿Bajo qué criterio ustedes van a seleccionar ese material? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Nosotros tenemos panoramas generales de lo que es lo impreso, lo audiovisual, lo digital, pero nuestros pequeños también lo tienen. Hay unos que son más visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo son nuestros pequeños, cómo. Nuevamente bajo la observación y tomando ese criterio, ¿sí? Tomando los criterios pertinentes para lograr el objetivo, que es el aprendizaje del idioma. La etapa que tienen nuestros pequeños es crucial porque están partiendo, ¿sí? Están analizando poco a poco. Eso está en su cabecita. Entonces nosotros lo podemos lograr si les damos el material en concreto. Dejamos que participen, los ayudamos con su confianza, ¿sí? Repasamos sus actividades habituales, se van a sentir cómodos y se va a lograr, pero con la ayuda, ¿sí?, de ese criterio que ustedes tomen en su momento. Ok. Este es un tema general
¿sí? En cuanto a los criterios, ¿ustedes qué van a realizar? Para lograr esta actividad, tienen que analizar perfectamente los criterios, analizarlos, decidir cuáles son, investigar para que sean la información fiable y trabajarlo precisamente en diapositivas. Aquí es donde se va a ver la creatividad y el criterio de sus elecciones. La técnica que se va a utilizar es interpretar cada uno de los criterios, anexar imágenes de cada término. El hecho de interpretar es una técnica que también recibe el nombre de parafraseo, que es precisamente interpretar con sus propias palabras lo que nosotros entendamos de algún autor. Eso es, ¿sí?, la técnica que ustedes van a trabajar. Esta actividad tiene un porcentaje, como se los comenté desde un principio, en rúbrica. Tienen fecha de entrega, porcentaje, y tenemos que respetar los indicadores. Este indicador viene siendo precisamente una presentación con diapositivas. Y los criterios ya vienen en su rúbrica. ¿De acuerdo? Bien. La meta. ¿Cuál es la meta de este tema? Pues es precisamente desarrollar los criterios propicios para la enseñanza del inglés en educación infantil. Es lo que tenemos que lograr al término de este tema. Son varios puntos los que nosotros tenemos que analizar. Los criterios ya les di, los títulos. Ustedes tienen que investigar. Aquí les voy a dar un panorama general, pero ustedes tienen que investigar también. Quiero que tomen su criterio para lograr precisamente esto. Desarrollar los criterios propicios para la enseñanza. ¿De acuerdo? Bien, este es el tema 1 con los criterios. Dentro de este tema, vamos a ver ahora el primer punto, que es recursos existentes para la enseñanza del inglés en educación infantil. ¿De qué nos habla esto? Bien, aquí tenemos nuestro primer punto, que es: se escogerán recursos en existencia en el mercado y en Internet para el aprendizaje del idioma inglés. Es lo que nos comentaban desde un principio. Hay muchísimo material en Internet, hay en el mercado para aprender este idioma. Nosotros tenemos que saber identificar cuál es lo óptimo para nuestros pequeños. Tenemos que decidir con qué pueden trabajar mejor nuestros niños. En cuanto a la información, el tipo de material, si son impresos, audiovisuales, si están en Internet, si no son digitales, en este caso. Nosotros, al analizar la situación y observando a nuestros pequeños, vamos a poder darnos cuenta de qué tipo de material vamos a poder utilizar. Pero obviamente necesitamos tener bastante información para, dentro de esto, escoger el material óptimo para nuestros pequeños en cuanto a la materia, tema, material, tiempo inclusive y espacio. Y de ahí la importancia de escoger, ¿sí?, perfectamente nuestros recursos. ¿Qué tan durables son? Si tenemos que hacerlos constantemente, si terminan nuestra clase y hay que volverlos a retomar el tema, hay que hacerlos nuevamente. Aquí es donde entra nuestro criterio también. Entonces, esta es una forma de apoyarnos para el aprendizaje. Ok. Aquí tenemos
que existe el material impreso. Todos lo sabemos. Dentro de este material impreso, les voy a dar algunos. Tenemos los libros de texto. Los libros de texto son magníficos, pero también tenemos que saber, identificar, adecuar en lo que nosotros vamos a trabajar. Libros de texto que son actuales. Hay inclusive libros de texto anteriores que nos pueden apoyar. Algo que generalmente atrae a los pequeños es el tipo de material que están hechos, su forma inclusive, los colores. Es tan llamativo para nuestros pequeños. Sus colores son más que cruciales. Si ellos ven un libro blanco y negro, posiblemente lo abrirán, lo hojearán, pero ya no lo van a utilizar. Pero si sienten desde el momento que le dan un libro la textura de la portada y ven los colores, a lo mejor no saben qué dice, pero con ver los colores y las imágenes, deciden en ese momento que quieren ese libro de texto. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Saber decidir cuál es lo más óptimo. Por eso, les comento nuevamente, hay que observar a esos pequeños desde el inicio. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Tenemos libros de texto de diferentes tipos de letra, ¿sí? Enmarcados, empastados, engargolados. Entonces, vamos a escoger lo más conveniente para nuestros pequeños, para que no tengan algún daño nuestros pequeños en las manos, ¿sí? Y la información, revisarla sobre todo. Hay que revisar la información que sea concreta y precisa para nuestros pequeños, para que no tengan ningún problema para aprender, para reconocer de qué tratan los libros. Y eso les ayudará a optimizar, ¿sí? A mejorar. Aquí se desarrollan perfectamente sus habilidades cognitivas al tener libros de texto impreso. Esa es una. También tenemos cuadernos de lectura. Ustedes recordarán que los cuadernos de lectura, pues antes se manejaban. Posiblemente ahora ya no mucho. Pero son muy versátiles. Es muy bueno. ¿Para qué me sirve un cuaderno de lectura? Pues para tomar notas. Yo tengo un libro, tengo alguna información, nosotros lo hacemos, y yo tomo notas de lo más importante. Eso es lo que también se puede hacer de los cuadernos de lectura. De eso trata los cuadernos. Y sabemos que hay cuadernos de todos los tamaños, de todos los grosores. Inclusive nosotros decidimos, ¿sí?, si son empastados, si son engargolados, qué es lo más propio. Nosotros nos identificamos con nuestro material. Nuestros pequeños también. Entonces, es conveniente saber con qué se sienten más cómodos nuestros pequeños, con qué pueden aprender mejor. También tenemos fichas de actividades, entre otras. Hay infinidad de material. Aquí les comento nuevamente, aquí tenemos algo de material. Las revistas, vamos con las revistas. Tenemos revistas muy propias, efectivamente, muy propias para los pequeños, muy bien planeadas también, pero también tenemos que cuidar, revisar antes de trabajar con ellas, revisar su contenido, que sea corto, que sea interesante y que los involucre a nuestros pequeños. Los pequeños tienen mucha imaginación, desean interactuar y son muy perceptivos. Al igual que tocan una revista, con su portada se dan cuenta, ustedes lo observarán, y si les van a querer esa revista o sencillamente la van a ignorar. Entonces, esa es la razón que tenemos que tener nosotros para
darnos cuenta de qué tipo de revista van a llegar a sus manos. Desde la portada. Obviamente, ustedes van a revisar su contenido. Letras grandes, coloridas. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Que no sean textos largos, sean textos cortos, imágenes. Y que no tengan muchas páginas de lectura. Nuestros pequeños se aburren a menos que sea una revista muy interesante. También tenemos las que son historietas. Las historietas son una de mis preferidas. ¿Por qué las historietas? Las historietas nos permiten trabajar nuestra imaginación. Nos sumergen, ¿sí?, en los lugares, en los eventos, en las conversaciones que narran, ¿sí?, las historietas. Nosotros podemos inclusive ser partícipes de las historietas. Nuestra imaginación puede jugar con esas historietas. Y nuestros pequeños son diestros en trabajar con historietas. Hoy en día tenemos diferentes tipos de historietas, muy buenas, de todo tipo, pero hay algunas que son más recomendables. Por ejemplo, las de valores. Las de valores nos van a ayudar con, precisamente, las acciones afectivos sociales. Tenemos de otro tipo. Tenemos que saber, tenemos que conocer de otro tipo de historietas. ¿Qué es lo que tiene de bueno? ¿Cuáles son sus ventajas? Inclusive en el material hay desventajas. Entonces, aquí es precisamente donde va a entrar nuestro criterio. ¿Qué tanta ventaja me da este material, ya sea impreso? ¿Sí? El libro, ¿tiene algunas desventajas? ¿Cómo voy a saber? Vamos a revisar, vamos a confirmar el material. Tengo que checar que realmente sea lo que necesito para trabajar. ¿Qué es lo bueno para mis pequeños? ¿Qué les puede afectar? Entonces, eso es lo que tiene el material, eso es lo que contiene. Todo material tiene ventajas y desventajas. Y si nosotros tenemos un buen criterio para escoger, va a ser magnífico. Como se los digo, las historietas a mí me fascinan y se me hacen muy buenas, pero no todas. Me gustan más las de, ¿sí?, comportamiento social, las afectivas, ¿sí? Son maravillosas. Es como si se situara uno ahí, en esa historieta. Al igual, tenemos las flashcards. Son tarjetas. Las tarjetas son muy buenas, muy fácil de manejar. Se pueden hacer muchos juegos con ella, ¿sí? Crea esa asociación afectiva con los pequeños. Los pone a pensar, los pone alertas, ¿sí? Les crea esa situación de competencia. Fortalecen sus habilidades cognitivas y tiene tantos temas que pueden encontrar que si eran programas, si todos los temas ustedes los pueden encontrar con flashcards. Entonces, un buen repertorio de flashcards los ayuda. Y como les comento, son pequeñas, obviamente hay otros tamaños, pero nuestros pequeñitos se identifican. Ellos deciden si las más pequeñitas o las de media carta o las más grandes. Pero nosotros tenemos que darles a escoger, eso es bueno, y ellos decidirán. De ahí también estamos nosotros fomentando precisamente un juicio crítico. Al darles a escoger. Nosotros ya hicimos un repaso, ya sabemos qué es lo conveniente para ellos y les damos a escoger. Y ellos deciden. Entonces, es un paso para el aprendizaje y también para formar un juicio crítico en nuestros alumnos. Ahora, también tenemos un nuevo material pedagógico. Es la
¿sí? La forma de utilizar el fanelograma. ¿Qué es un fanelograma? Ok, es una tabla, es un pedazo de madera que está forrada, ¿sí? Con franela, con fieltro, con diferentes tipos de material. La ventaja que nos da este material es que nosotros podemos colocar imágenes, figuritas, números, letras, imágenes, lo que quieramos, las pegamos. Y ese material nosotros lo podemos guardar para otras ocasiones. Los podemos modificar. No tenemos que utilizar el pizarrón o el material que vamos a utilizar hoy. Lo borramos y otra vez mañana, si son temas recurrentes. Nos puede servir. Para elaborar ese tipo de material, nos podemos apoyar de los pequeños. Cuando un pequeño participa en hacer algún material, se entusiasma y no se le olvida, no se le va a olvidar. Y si nosotros sabemos manejar perfectamente la imagen con la palabra, en este caso, ¿sí? El vocabulario de los temas que nosotros tengamos que manejar, a ellos no se les va a olvidar. Y al contrario, va a querer más y más, porque trabajan por asociación. Yo veo la imagen y veo la palabra, y en su cerebro ya están asociando. Me dicen la palabra y ya tengo mi imagen en mi cerebro. Veo su imagen y ya tengo la palabra. No hay traducción como tal. Es una forma de trabajar por asociación. Y estas palabras, estas imágenes, nunca se les van a olvidar, porque es como ya se quedaban grabadas ¿sí? En su cabecita. Entonces, esta es una nueva técnica, un nuevo material. Y como les comento, aquí entra la creatividad. Ustedes pueden hacer cualquier tema de cualquier tamaño en este tipo de material. Yo tengo ¿sí? Un fanelograma grande de 1 metro. Pues lo puedo dividir inclusive en secciones. Ya puedo utilizar de todos los animales. Las regiones. Por ejemplo, las regiones. ¿Mm? Tipos de comida. Tipos de fruta. Tenemos trabajando el vocabulario. Y si yo pongo la palabra, la imagen y la palabra, perfecto. Y los niños no se los van a olvidar. Y es algo que, si deciden, ellos pueden participar de una forma muy, muy alegre. Inclusive pueden dar ideas. Y vamos a escuchar a nuestros pequeños. Vamos a escucharlos porque tienen muy buenas ideas algunas. Es una forma de trabajar en conjunto. Eso les ayuda. Eso les ayuda tanto a uno como docente como a nuestros pequeños. Bien, ¿qué más tenemos? Nuevamente, dentro de nuestros recursos existentes para la enseñanza del inglés en educación infantil. ¿Qué? ¿Qué trabajamos? Bien. Trabajamos lo que son objetos reales o realia. ¿Qué es esto? ¿Qué involucra? Pues fotos de carteles, trípticos, folletos, postales. Esto es algo que se ha vivido, ¿sí? Y que nosotros lo recordamos. Lo tocamos, por ejemplo, en las fotos. Es como revivir, nos dicen como que revivimos el momento. Se pueden hacer fotos de carteles. Vamos a recordar los lugares con trípticos. Los trípticos es conocer qué es lo que está en su momento, en forma concreta. Nosotros lo podemos ilustrar, lo podemos sentir inclusive cuando trabajamos con algún cartel, algún tríptico, los folletos. Tenemos folletos grandiosos, grandes, pequeños, pero los mejores en cuanto a folletos son los más cortos. Que tenga información concreta. Información concreta, que sea coloridos,
Y eso nos hace resurgir nuevamente el lugar donde nosotros estábamos. Recordamos. Y nosotros de ahí podemos involucrar a nuestros pequeños. Vamos a hablar de algún lugar. ¿Ok? En vez de dedicarnos a platicarles, les ofrecemos un folleto. Un folleto colorido. Ustedes decidirán los colores, el lugar, el material inclusive. Y se darán cuenta cómo captan la atención de sus pequeños. Algo que ellos tienen en las manos, es colorido, les llama la atención. Entonces se podrá captar precisamente esto, su interés. Las postales. Las postales nos dicen que recordar, volver a vivir. Todo pequeño tiene experiencias. Si sale de algún lugar, tiene experiencias, tiene recuerdos. Con una postal puede recordar, podemos trabajar ahí la conversación. Tenemos que trabajar en este caso el speaking. Y vamos a trabajar, ¿sí?, el vocabulario. ¿Sí? Conversaciones, vocabulario. Entonces, ¿por qué son objetos reales? Precisamente porque nos hace vivir los momentos. Nos hace recordar, ¿sí?, lo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado y tenemos cierta evidencia. He ahí de la importancia de tener los carteles. Tenemos carteles, podemos trabajar con carteles de todos los tamaños, de todo tipo de material, sea de cartón, sea, no sé, de otro tipo de material. ¿Sí? Podemos formar nosotros nuestros propios carteles. Y con la ayuda de nuestros pequeños, es algo grandioso. Los trípticos nuevamente, los folletos, las postales. Todo esto nos involucra, ¿sí?, tanto a ellos como sus familias inclusive, y a nosotros. Y aquí la importancia de trabajar con objetos reales. Otra forma, ¿sí?, de trabajar son los objetos reales o en miniatura. ¿Qué pasa aquí? Con los objetos, sí, en miniatura tenemos lo que es la marioneta. Yo creo que todos conocemos este tipo de material. Nos hace revivir nuestra infancia. ¿Por qué? Porque nosotros lo sentimos, nosotros lo podemos vivir. Nuestra imaginación puede jugar con nosotros y nosotros con ella. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de una pequeñita que tiene animalitos en sus manos. Para ella es grandioso sentir estos objetos en sus manos. Puede jugar con ellos. ¿Qué es lo que le llama más la atención? ¿Qué tipo de personaje es? El material con el que está hecho. La cantidad, ¿sí?, la cantidad de animalitos, los colores, y los puede interpretar. Puede inclusive, ¿sí?, idealizar. Puede idealizar, puede hacer conversaciones, puede jugar con ellos. Entonces, haciendo manos, también hay marionetas con hilos. Es que les damos nosotros la vida, no solamente en nuestras manos, sino también con hilos. Podemos dar vida. Entonces, es una forma de atraer la atención de nuestros pequeños, involucrarlos en ese ambiente de imaginación. Aquí nosotros, con la habilidad, ¿sí?, de trabajar con vocabularios, trabajar con conversaciones, fomentar, ¿sí?, lo afectivo social, ¿sí?, fortalecer ¿sí?, todo lo cognitivo. Todo eso nosotros lo podemos manejar. Eso es lo que nos permite una marioneta. Y hay una versatilidad tremenda en Internet. Inclusive ahí pueden ustedes observar cómo se pueden realizar. Muy bonitos, pequeños, grandes,
como ustedes decidan. Pues es algo que nosotros podemos manejar perfectamente. E incitar a nuestros pequeños a participar, porque no necesariamente nosotros los tenemos que hacer todos. Si nosotros llevamos el material o ustedes tienen material, vamos a hacerlos. Es algo muy creativo y los niños tienen una creatividad tremenda. Entonces vamos a apoyarlos para que hagan los propios y eso no se les va a olvidar. Y si aunamos el lugar, el momento y el aprendizaje, va a ser muy positivo. Ok. Dentro de eso también hablamos de los juguetes. Hay muchos juguetes en el mercado que son muy, muy buenos para el aprendizaje. Ropa y objetos de uso diario. La ropa tiene ya los logotipos, palabras en inglés, y ellos lo identifican a la perfección. Los juguetes, a lo mejor con la pura palabra ya tienen en su mente qué es lo que están hablando. Y los de uso diario también. Nosotros podemos jugar, les comento, con las palabras, con el vocabulario, con la conversación, los de uso diario. Esta es una herramienta que nosotros tenemos en la escuela, en casa, en cualquier lugar, dentro y fuera del aula. Entonces, es algo que nosotros podemos intensificar para el aprendizaje. Tenemos un buen soporte para este tipo de actividades. De igual manera tenemos los audiovisuales. Los audiovisuales favoritos, son favoritos realmente, y si lo es. Hay video, microfilm, DVDs, audios, inclusive documentos digitales. Nuestros niños son excelentes en esta cuestión. Aquí vamos a ayudarlos a educar su oído cuando ponemos audios. Y si asociamos nuevamente, como ya les he dicho, esta técnica, con lo que están observando, su aprendizaje será cada vez mejor. Hay infinidad de videos, canciones en este caso también. Tenemos las canciones. Para nuestros pequeños es algo que los lleva de la mano, las canciones. Hay canciones muy bonitas, cortas, claras, son muy claras, ¿sí? Que los incita a correr, brincar, comer, hacer todas sus actividades con sus canciones. Y educamos su oído. Enriquecemos su vocabulario. Incitamos a que interactúen, a que se sientan mejores, más confiados. Entonces, es conveniente, ¿sí? Identificar al igual, ¿sí? Que en los otros materiales, cuáles son el tipo de material audiovisual que prefiere nuestro grupo. O hacer combinaciones en todo caso. Un día vamos a trabajar con Realia, otro vamos a trabajar con la marioneta. Va dependiendo del programa que ustedes manejen. Pero lo que sí es que tenemos infinidad de material y si nosotros sabemos trabajarlo a criterio, eso nos va a ayudar bastante. Dentro de los recursos existentes, tenemos una meta, como les había comentado anteriormente. Tenemos que categorizar de forma idónea los objetivos prioritarios de los recursos didácticos, conforme el nivel de aprendizaje prescrito. ¿Qué nos indica esto? Pues que debemos de cuidar qué es lo que vamos a utilizar en el lugar, el momento y lo que se necesita. ¿Qué necesitamos para lograr los objetivos? ¿Sobre qué nos vamos nosotros a apoyar? ¿Cómo es que lo vamos a organizar? Y no necesariamente puede ser para un día, nosotros lo podemos organizar por horas, días, semanas, meses inclusive. Nuestro material. Si llevamos, un buen control y trabajando con criterio, ¿sí?
Eso es lo que nosotros podemos hacer. Obviamente, todos trabajamos en diferente forma, se organizan inclusive de diferente manera, pero todos llegamos al mismo punto, optimizar nuestro material. ¿Cómo? Categorizando los objetivos, las formas de trabajar, los recursos que nosotros tenemos. Sabemos nuevamente que, como nos dice en un principio, hay infinidad de material en el mercado y en Internet, muy cierto. Cada vez hay más. Entonces, nosotros donde vamos a decidir qué tipo de material, cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a seccionar inclusive para cumplir el objetivo, el aprendizaje. El aprendizaje en inglés en su primera etapa es muy importante porque parte de ahí, si ellos tienen, ¿sí?, un buen fundamento, tienen información sólida desde un inicio, cada vez van a querer aprender más y llevan muy buenas bases. ¿Por qué no? No sufren esos cambios, ¿sí?, tan marcados que aprenden una cosa y después ya no, y luego otra y otra. Siempre van a estar aprendiendo. Pero la etapa donde están ahorita de aprendizaje es más que crucial. Son conocimientos básicos y muy sólidos con los que ellos van a poder salir adelante. He ahí la importancia de trabajar con criterio y con materiales escogidos, en este caso por ustedes, con esa preparación profesional que ustedes están adquiriendo. Y ahí, ¿sí? Y ahí el logro del aprendizaje, no solo de los pequeños, sino también de las personas que lo imparten. Tenemos tantas formas de aprendizaje, pero si sabemos escogerlas, será la culminación de a quien nosotros deseamos enseñarles. Por esa razón, se deben de emplear los materiales o recursos didácticos, ya sea impresos, audiovisuales o digitales y demás, conforme a la versatilidad de los recursos. De esto trata, bien, la información que les acabo de dar, lo que son los criterios, que es el término general del tema, y uno de los subtemas es los recursos de material, ¿sí?, los existentes, que se tienen que escoger con criterio, decidir cuáles son los mejores, identificar qué ventajas tiene, de ahí decidir con cuáles, ¿sí?, vamos a realizar nuestras actividades. Porque siguiente, otra actividad que ustedes van a realizar es un resumen. Van a realizar un resumen del tema, que en este caso son recursos existentes para la enseñanza del inglés en educación infantil. ¿Ok? Por consiguiente, tiene que contestar esta pregunta. ¿Cuáles son los recursos existentes para la enseñanza del inglés en educación infantil? ¿Cuáles son? Yo les di algunos. Ustedes también tienen que investigar qué otros podemos encontrar. Y eso lo van a hacer bajo criterio, ¿sí? Para ustedes, ¿cuáles son los mejores? La información la podemos encontrar en libros impresos, en bibliotecas, en internet, lo que ustedes decidan utilizar. Sobre todo, revisen que sea verídico. Algo que realmente los va a ayudar a que los pequeños aprendan. Crearles ese soporte, un soporte firme para el tipo de aprendizaje que ustedes están entregando. En inglés uno es sencillo,
pero muy importante. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entregar. Ya les comenté, en tiempo y forma, en su rúbrica, con un porcentaje, con indicadores y con criterios. ¿De acuerdo? Bien. Yo aquí les estoy dando una mesografía. Es una mesografía que utilicé. Es algo para soportar lo que ustedes investigan. Es algo que les puede ayudar. Ustedes pueden buscar donde decidan. ¿Sí? Donde decidan buscar está bien, siempre y cuando confirmen que sea información verídica, que sean páginas que realmente nos aporten algo, ¿sí? Que no sean páginas ficticias, que realmente nos aporten lo que estamos buscando, información. ¿Para qué? Para dar lo mejor de nosotros a los pequeños y tener una mejor formación como la que ustedes están llevando ahorita, que es muy buena, es muy versátil, muy acorde a la situación. ¿Ok? Bien. El objetivo de esta clase es precisamente ayudarlos para lograr el aprendizaje. Es una parte de lo que se va a lograr, porque no es todo. Ustedes van a lograr más. Solo una parte que se necesita más soporte. Esa es una idea que yo les di. Son los parámetros que ustedes deben de seguir, son las dinámicas, los temas idóneos para lograr el objetivo, que es precisamente enseñar, ¿eh? Trabajar con la educación infantil, en inglés 1. Es un punto muy delicado como profesionista. Tienen en sus manos algo muy, muy importante que lo pueden lograr. ¿Cómo? Precisamente con esto, con su criterio, con su decisión y con el material idóneo que puede llegar a sus manos. De esa manera ustedes la van a poder trabajar para presentar sus actividades. El inglés infantil es magnífico, magnífico, siempre y cuando esté bien dirigido. Los pequeños son como espumas, ¿sí? Todo lo tienen y al mismo tiempo todo lo absorben. Son como espumas, como esponja, es como el mar, todo está en su cerebrito. Y con ayuda y una buena dirección, lo logran y es algo que nunca se les va a olvidar. El inglés es muy, muy versátil, nos abre panoramas, nos abre ideologías bien encausadas. La importancia y con las dinámicas de aprendizaje, los criterios que se manejan en cuanto, les comento nuevamente, ¿sí? Los hábitos, ¿sí? Que tienen los pequeños ustedes, ¿sí? Las competencias cognitivas se fortalecen y lo afectivo social es un marco muy bueno para aprender un idioma. En este caso que estamos aprendiendo inglés 1. Y ustedes que son sus guías pueden fortalecer, pueden llevar a cabo esta formación que les va a ayudar, no solamente ahorita, sino en su vida académica. Es la razón por la que nosotros debemos de considerar todos y cada uno de los puntos que se manejan. ¿Ok? Bien. Entonces, esto sería todo. Que tengan un bonito día.
Have a nice day. Nice to meet you.